Quiero iniciar este mensaje con un pensamiento, como lo podrá notar y ver cómo está adornada la iglesia, cómo está pues aquí el escenario, el altar, mejor dicho, muchos adornos alusivos al Día de la Madre. Y precisamente, como decía el pastor, no es un servicio especial para las madres, es un servicio especial donde queremos reconocer a las madres, pero es un servicio para toda la iglesia. Es un mensaje para toda la iglesia y quiero iniciar con una reflexión. Quiero que ponga atención y que lo escuche. Hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que siendo joven tiene la reflexión de una anciana y en la vejez trabaja con el vigor de la juventud. Una mujer que si es ignorante descubre con más acierto los secretos de la vida que un sabio, y si es instruida se acomoda a la simplicidad de los niños. Una mujer que siendo pobre se satisface con los que ama, y siendo rica daría con gusto sus tesoros por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que siendo vigorosa se estremece con el llanto de un niño, y siendo débil se reviste a veces con la bravura de un león. Una mujer que mientras vive no la sabemos estimar, porque a su lado todos los dolores se olvidan, pero después de muerta daríamos todo lo que tenemos por mirarla de nuevo un solo instante, por recibir de ella un solo abrazo, por escuchar un solo acento de sus labios. Su nombre no es importante, simplemente digámosle mamá. Amén. Yo quiero que levanten la mano todas las mujeres que son madres en este lugar, que pueden levantar. Queremos reconocerlo, levántelo sin miedo, no las vamos a pasar al frente. Amén. Queremos dar gracias a Dios por sus vidas, queremos reconocer todo lo que ustedes son. Y hoy queremos hablar un poco de las madres y una enseñanza para la iglesia acerca de las características de las madres. Y quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Cuando lo tenga puede decir amén. Y si puede ponerse de pie por reverencia a la palabra del Señor. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Le voy a dar lectura y me sigue con su vista, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Puede tomar su lugar. Recuerdo cuando era un adolescente, cuando tenía aproximadamente como unos 12 años, iba caminando por la calle y iba caminando muy tranquilo y de repente recuerdo que me salieron dos perros. Me salieron un par de perros, eran perros que estaban muy grandes y eran muy bravos y empezaron a ladrarme. Y recuerdo que
pues me asusté y empecé a correr y los perros me empezaron a perseguir. Yo dije, si me alcanza me van a matar entre estos dos perros. Parecían caballos casi esos perros, hermano. Estaban enormes y empezaron a perseguirme. Me acuerdo que llegué a la parte de la calle donde había una barda muy alta. Yo iba corriendo y poco a poco veía que se me estaba acabando el camino porque había una barda muy grande. Y venían los perros atrás de mí. Yo recuerdo que no supe ni cómo le hice. Trepé la barda, me impulsé y caí del otro lado de la barda, sano y salvo. Yo creo que cuando caí no supe ni cómo le hice. Y me acuerdo que me fui a mi casa y viene a mi memoria esto porque recuerdo que cada que yo pasaba por ese lugar, veía esa barda y decía, ¿cómo es posible que yo haya brincado esta barda? ¿Cómo puede ser posible? Yo jamás podría brincar esta barda. Pero yo creo que así era el miedo de grande que tenía. Tal vez el instinto de supervivencia me hicieron hacer algo que yo jamás en mi vida hubiera pensado, hubiera imaginado que yo podía hacer. Y de igual manera, una mujer no sabe, nunca puede saber cuál es su fuerza, no conoce qué tan grande es su valentía, no conoce todo lo que es capaz de hacer hasta que se convierte en madre. Es el único lugar, es el único escenario donde la mujer puede descubrir realmente sus capacidades, donde la mujer puede decir realmente, ¿cómo es posible que yo pueda hacer esto? ¿De dónde saco tanta fuerza? ¿De dónde he sacado tanto valor? Y es solamente hasta que la mujer se convierte en madre que puede hacer esto. Porque el rasgo más sublime de la naturaleza le pertenece a las madres, que es el de crear vida. Es un atributo que solamente le ha sido dado a ella. Solamente la madre tiene este privilegio. Es por eso que junto con esta capacidad de engendrar, de dar vida, también se le ha sido dada una dotación de valores, de cualidades, de capacidades, de habilidades que le permiten desarrollar este papel, no solamente dar vida, sino valores especiales para que la madre pueda realmente ser una madre. Amén. Y hoy queremos utilizar el ejemplo de una madre conforme al corazón de Dios para traer una enseñanza a la iglesia. Queremos escoger, escogí más bien, el Señor puso en mi corazón este tema, para que tanto niños como jóvenes, adultos y ancianos podamos aprender algo en este día. Podamos aprender algunas de las características de las madres. Son principios que todos podemos aplicar. No es exclusivo solamente para las madres, no es un mensaje exclusivo solamente para ellas, es un mensaje sobre las madres, para la iglesia, para toda la congregación. Amén. Podemos rescatar tantas cosas que bien pudiéramos utilizarlas en nuestra vida diaria y aplicarlas en el servicio al Señor. Entonces le pido que abra su corazón, que abra sus oídos y que nos podamos llevar esta palabra el día de hoy. Yo titulé este mensaje Rasgos maternales. Ese es el mensaje del día de hoy. Y en la palabra de Dios podemos encontrar muchas historias hermosas sobre las madres. Yo estaba leyendo la Biblia y investigando algunas cosas y me encontré con varias historias muy famosas acerca de las madres. Tenemos, por ejemplo, a Jocabet. Jocabet, la madre de Moisés. Jocabet, pudiéramos hablar de ella y pudiéramos hablar todo un mensaje sobre ella, hasta un seminario de Jocabet. Jocabet se puede definir como una madre que sabe actuar en medio de la crisis. Jocabet fue una mujer valiente. Una mujer que nunca se dio por vencida. Una mujer que no se paralizó en medio de algo tan terrible que estaba sucediendo en Egipto como una matanza de niños. Ella no se paralizó, no se apanicó en medio de la crisis, en medio del disturbio que había, y tuvo la valentía, tuvo el valor, tuvo la iniciativa de tomar a su hijo, a su bebé, de ponerlo en una canasta y de dejarlo en uno de los ríos más grandes y más peligrosos del mundo, que es el río Nilo, esperando que Dios lo guiara hacia unas manos, hacia personas que pudieran criarlo. Y hoy reconocemos a Jocabet porque en esa canasta puso al libertador del pueblo de Dios. Hoy reconocemos a Jocabet por eso, porque gracias a la valentía de ella, gracias a la iniciativa de ella, a que supo actuar en medio de la crisis, años después, muchos años después, ese bebé llamado Moisés fue utilizado por el Señor para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel
de la tierra de Egipto. Amén. Pudiéramos poner también el ejemplo de María, la madre de Jesús. Yo me ponía a pensar qué cualidades tan importantes o tan específicas o tan maravillosas debió haber tenido María como para que Dios la escogiera para que fuera la madre de Jesús. ¿Cómo debió haber sido María para que Dios pusiera sus ojos en ella? Cuánta humildad, cuánta sencillez de corazón podemos aprender de María. Ella puso esa humildad y esa disposición al servicio de Dios y obedeció sin cuestionar. Qué bueno que ninguno de nosotros, o más bien algunas de las mujeres que hay aquí, a lo mejor, gracias a Dios que no fueron María, porque muchas hubieran cuestionado. Yo hubiera cuestionado muchísimo a Dios, quizá, si me hubiera tocado ser María. Imagínense las miles de preguntas que tenía ella, de que se apareció un ángel, pero ¿por qué se me apareció un ángel? De que le dijo, en tu vientre vas a concebir del Espíritu Santo, pero ¿cómo es que voy a concebir del Espíritu Santo? Así no se concibe. Y vas a llevar en tu vientre al Hijo de Dios. Imagínense todas las preguntas que había en su mente. Imagínense todas las dudas, toda el enredo que había en su cabeza. Y tú vas a llevar al Salvador del mundo en tu vientre. Tú vas a tener en tu vientre, vas a dar a luz a Jesús y Él va a salvar al pueblo de sus pecados. Ella fue obediente, sin cuestionar, sin preguntar. Se dedicó única y exclusivamente a criar a ese niño. Y damos gracias a Dios por la vida de María. Incluso ella pudo soportar tanto el sufrimiento, hermanos. Tuvo el valor, tuvo la valentía de soportar ese sufrimiento, de ver todo lo que le estaban haciendo a su hijo. Y fue fiel hasta los últimos momentos. Aun cuando todos sus discípulos o la mayoría de sus discípulos se habían ido, María estaba hasta los últimos momentos al pie de la cruz. Y ella estaba fiel ahí. Podemos aprender fidelidad, podemos aprender humildad, podemos aprender tantas cosas de María. Pudiéramos aprender también de Eunice, la madre de Timoteo, que el mismo Pablo dijo que era una mujer con una fe no fingida, que tuvo la iniciativa para enseñar a Timoteo desde su niñez y criarlo y guiarlo a la luz de las Escrituras. Y hoy reconocemos a Timoteo como uno de los grandes hombres del Nuevo Testamento. Eunice tuvo esa iniciativa y gloria a Dios por las madres que también saben criar a sus hijos en el Evangelio desde pequeños, porque hay una bendición ahí, porque hay una promesa que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántas madres hay que guían a sus hijos en las Escrituras? Yo doy gracias a Dios porque también tuve una madre que supo guiarme en las Escrituras a pesar de todas las adversidades, a pesar de todo lo que estábamos pasando. Y estos tres ejemplos bien pudieran ser el tema del mensaje, pero quiero usar un ejemplo diferente. Quiero hablar un tema diferente, un ejemplo distinto. Leímos al principio en Mateo 15 sobre una mujer cananea, una madre que no es famosa, que ni siquiera se menciona su nombre, una mujer que no figura en las grandes historias de la Biblia, una mujer que digamos que si la historia de esta mujer fuera un libro, no sería de los libros más vendidos. Si fuera una película, a lo mejor las salas de cine estarían vacías, porque no es una persona famosa, porque no es una mujer famosa. Simplemente es la historia de una madre que tenía una hija que estaba siendo gravemente atormentada por un demonio, y quiero que aprendamos en ella algunas de las características de una madre. Amén. Vamos a leer el versículo 22 de Mateo 15. Dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Las características que yo quiero que aprendamos de una madre, la primera de ellas es que una madre es alguien que está dispuesta a todo por la vida de sus hijos. Así es una madre. Y en primer lugar quiero que resaltemos o que conozcamos la condición de la mujer, de dónde provenía esta mujer. Dice la palabra que era cananea. En el Evangelio de Marcos se menciona esta misma historia, pero con el nombre de la mujer Sirofenicia.
Es decir, era de Fenicia, de una región lejana a Israel, estaba fuera de Israel. Ella no era del pueblo de Dios, no era judía. Y ella se arriesgó aún así, cuando pasó Jesús y pasaron sus discípulos a hablarle. Ella se arriesgó a ser mal vista, a ser criticada. Usted sabe cómo eran de celosos los judíos, cómo hacían menos, cómo veían de lejos a las personas que no eran del mismo linaje. Hasta el día de hoy los judíos son personas muy celosas de sus creencias, muy celosas de su religión, muy celosas de su linaje, de ese pueblo escogido. Se lo toman muy a pecho. Y en ese momento a la mujer no le importó. No le importó ser criticada o menospreciada. Ella se acercó a Jesús. No le importó que la echaran. No le importó que la hicieran menos. No le importó que la vieran mal. Muchas mujeres, muchas madres están dispuestas incluso a ser echadas de la casa de sus padres por defender a sus hijos. Es tan grande el amor que están dispuestas a enterrar sus sueños para hacer realidad los sueños de sus hijos. Y a mí me pegaba tanto esta palabra porque una mujer o una madre está dispuesta a hacer cualquier sacrificio por amor a sus hijos. ¿Cuántas madres se han peleado con todo mundo o con medio mundo por defender a sus hijos, por sacarlos adelante? Han trabajado arduamente. Yo creo que todos conocemos a personas así. Pero una de las cosas que más pegan en mi corazón es que las madres están dispuestas a renunciar a sus sueños porque los sueños de sus hijos se realicen. Yo creo que una de las cosas más difíciles que debe haber en la vida es renunciar a nuestros propios sueños porque los sueños de otros se lleven a cabo. Y una mujer, una madre puede hacerlo. ¿Cuántas mujeres han renunciado? ¿Cuántas madres han renunciado? Seguramente hay muchas madres aquí que nunca vivieron su sueño. Hay muchas madres aquí que si les preguntamos, su vida actual no se parece en nada a los sueños que tenían de jóvenes. Que pueden decir, no, pues es que mi vida no es como yo la había planeado. Mi vida, a lo mejor yo quería estudiar, a lo mejor yo quería viajar, a lo mejor yo quería hacer esto, quería hacer lo otro, pero no ha sido así. Preguntémosle a nuestra madre si ella pudo realizar sus sueños. Y lo más seguro que nos diga es no son mis sueños. Pero después de ese no, también muy probablemente nos va a decir, es que lo único que yo quería es que ustedes estuvieran bien. Ella sacrificó sus propios sueños porque los sueños de sus hijos se realizaran. Qué valor de las madres. Qué forma de renunciar a sí misma para decirles a otros que sí. Porque una madre lo da todo, hermanos. Una madre está dispuesta a sacrificar su propia vida por sus hijos. Cuando pensemos en nuestra madre, quiero que la veamos, el Señor quiere que la veamos de diferente manera, como una persona que sacrificó todo por darnos lo mejor, por darnos todo lo que ella podía, por sacarnos adelante. Yo recuerdo cuando mis padres tenían que renunciar a muchas cosas, hermanos, para sacarnos adelante. Yo recuerdo todo lo que ellos se sacrificaban por darnos estudio. Todo lo que ellos dejaban, se limitaban para que nosotros pudiéramos estudiar, para que nosotros pudiéramos vestir, para que nosotros pudiéramos estar bien. Y no importa que ellos no tuvieran, no importa que ellos no hicieran esto o aquello, siempre nos pusieron por delante a nosotros. Yo también recuerdo a mi esposa, muchas veces me ha platicado de su mamá, que les ha comentado que ella renunció a desarrollar una vida profesional, una vida laboral por cuidarlos a ellos. Y eso es lo que hacen muchas madres también. Renuncian a sus sueños, renuncian a desarrollar su propia vida por darle lo mejor a sus hijos. Y es que así es una madre, lo da todo sin pedir nada a cambio, hermanos. La segunda característica que quiero que aprendamos es que una madre es alguien que siente el dolor de sus hijos como su propio dolor. Quiero que veamos la segunda parte del mismo versículo 22 que leímos. La segunda parte dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y con esta frase podemos comprender el amor tan grande que sentía esta madre por su hija. Quien estaba siendo atormentada, ¿quién era? Era la hija. Pero ¿qué dijo la mamá? Ten misericordia de quién. Ten misericordia de mí. No le dijo ten misericordia de mi hija.
le dijo: ten misericordia de mí. La madre estaba sintiendo el dolor y el sufrimiento de su hija como si fuera su propio dolor. Amén. Y es que así son las madres. Así es el sentimiento, la característica maternal. Yo leí una historia de una niña en una provincia de China. Esta niña pequeña, pues sus padres no tenían muchos recursos y su sueño siempre había sido ir a un zoológico. Siempre había sido su petición que sus papás le llevaran a un zoológico, y un día sus papás pudieron juntar todo ese dinero y la llevaron al zoológico de la capital de China, un zoológico inmenso, un zoológico precioso. Y la niña no cabía en ese lugar y andaba alborotada y estaba viendo todos los animales, y la niña iba comiendo una bolsa de dulces, iba viendo a todos los animales, y de repente se acercó a la jaula donde estaban los tigres, que era el animal favorito de esa niña. La niña empezó a acercarse y empezó a ofrecerles dulces a los tigres de afuera de la jaula, y empezó a estirar la mano y le ofrecía, y de repente un tigre la vio y empezó a acercarse poco a poco. Empezó a acercarse y la niña se estiraba más y más, y el tigre se empezó a acercar y acercar más. La niña se descuidó tanto de sus padres y se acercó tanto que llegó hasta la jaula y metió la cabeza en medio de los barrotes de la jaula. Y el tigre se estiró y estiró una pata, y con su garra empezó a presionar la cabeza de la niña contra un barrote. Se hizo un alboroto en aquel lugar, la niña empezó a gritar de miedo, y la gente se hizo un disturbio, y la gente empezó a gritar y a conmocionarse, cuando de pronto la madre vio lo que estaba pasando y en un acto instintivo saltó sobre la niña, y lo único que se le ocurrió fue darle una mordida a la pata del tigre. Una mordida tan fuerte que el tigre pegó un rugido tan grande y saltó para atrás y soltó a la niña. Entonces pudieron jalar a la niña y la niña salió libre. Fue liberada de las garras del tigre, solamente con unas leves heridas y con un susto que no se le iba a olvidar en toda su vida. ¿Qué llevó a la madre a pensar que con una mordida a un felino de los más feroces del mundo podía hacer que soltara a su hija? Es un instinto maternal. Es una valentía que no sabe de dónde la sacó. Es un valor que te hace brincar bardas gigantes. Es un valor que te hace saltar sobre pozos inmensos. Es un valor que hace que las madres se avienten al agua por sus hijas que se están ahogando y ellas tampoco saben nadar. ¿De dónde sacan ese valor? ¿De dónde sacan ese instinto? Una madre siente el dolor de sus hijos como un dolor propio. Y sabemos que las madres siempre tienen demasiado amor para la gente, especialmente para sus hijos. Si su hijo es alcohólico, la madre sufre por él. Aunque todos lo critiquen, aunque todos lo desprecien, la madre no lo desprecia. Si su hijo está en la cárcel, la madre va y lo visita, aunque todos se olviden de él. Le lleva comida, le lleva ropa, ora a Dios todos los días por sus hijos. Aunque el hijo sea el peor borracho, la persona más malagradecida, la persona más mala, aunque la desprecie, aunque todos le digan: ya, olvídate de ese hombre, olvídate de esa mujer, están perdidos, mira cómo te trata. Esa persona nunca va a cambiar, esa persona nunca se va a componer, ya déjalo. La mujer dice, la madre dice: un día va a cambiar, un día el Señor lo va a rescatar, un día voy a ver un milagro en su vida. Y qué diferente sería el mundo, hermanos, si todos pudiéramos ver el dolor de los demás como dolor propio, que nos pudiéramos poner en los zapatos de los demás y de verdad pudiéramos sentir la necesidad de las personas como si fueran necesidades nuestras. Y no solamente estoy hablando de necesidades físicas o económicas, donde también podemos ser de bendición, pero quiero ir más allá, hablar de las necesidades espirituales. ¿Cuántas veces vemos personas que están con necesidad de Dios? Y hemos aprendido un mal hábito que es ignorar la necesidad. A mí me pasa muchas veces. Yo hace tiempo le pedí al Señor que ablandara mi corazón con las personas que piden dinero, que están pidiendo limosna en las calles, porque siento que ya era como algo automático pasar a un lado de ellos y ni siquiera voltear. Y aprendemos a ignorar a la gente, ¿a poco no? Aprendemos a pasarles por un lado y ya había uno. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido.
porque tenemos ese mal hábito de aprender a ignorar a las personas, a ignorar la necesidad. El Señor tiene que aumentar esa pasión por las almas. Alguien hablaba el otro día de la pasión por las almas. Que no veamos la condición de la persona, que no veamos si es esto o es aquello. Es un alma que necesita de Dios. Es un alma que necesita. ¿Cuántas veces nuestros vecinos necesitan que les prediquemos la palabra, pero no lo hacemos? A lo mejor tenemos 20 años viviendo en la misma casa y tenemos 20 años compartiendo con los mismos vecinos y nunca les hemos predicado del evangelio. Simplemente los tenemos como que el Señor toma y la esposa es esto y los hijos andan todos por ningún lado. Ellos necesitan de Dios, están alejados y así los tenemos, pero no hacemos absolutamente nada para que su situación cambie. Hemos aprendido a convivir con la necesidad de la gente, tendiendo en nosotros la solución para ellos, que es Cristo, que es predicarles el evangelio, hermanos. Hemos aprendido a ignorarlos. Cuando aprendamos que el borrachito que se queda tirado en la esquina y el presidente de la república tienen un alma que es exactamente igual. No porque uno sea que se queda tirado y que nadie da un peso por él y el otro sea el presidente de una nación. Las dos almas necesitan conocer a Cristo para ser salvos. Tan es importante el alma de uno como de otro. Pongámonos en el lugar de la otra persona, sintamos su dolor como nuestro propio dolor, amén. Una madre sacrifica su tiempo de descanso para llevar a sus hijos al parque. El único momento que tiene para descansar y los lleva. Una madre sacrifica sus propios gustos con tal de ver a sus hijos contentos. Es por eso que normalmente el celular de los hijos es mejor que el celular de las mamás. Es por eso que nuestra ropa normalmente es más cara que la ropa de mamá. Es por eso que nuestros tenis cuestan 1,000 o 1,500 pesos y la mamá todavía trae los zapatos de hace tiempo. Porque a la mamá no le importa sacrificar sus propios gustos por darle gusto a los hijos. No importa que no se compre ella con tal de comprarle a sus hijos. Yo los quiero ver a ellos felices, yo los quiero ver a ellos contentos. Yo quiero que no les falte a ellos nada de lo que a mí me faltaba. Y aún de grande les siguen faltando porque sigue sacrificando sus propias cosas para darle a sus hijos. Una madre sacrifica sus noches de sueño para cuidar a sus hijos enfermos. No le importa no dormir, no le importa no descansar. Y esta mujer cananea vio que pasaba Jesús por ese lugar y le gritó. Quiso dar todo por su hija. No le importó su condición, no le importó que la fueran a despreciar. Le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Le dijo: mi hija necesita ayuda, mi hija necesita socorro, auxilio. La tercera característica es que una madre es alguien que nunca se rinde por sus hijos. Quiero que leamos el versículo 23 y 24. Dice la palabra: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa mujer clamó por misericordia a quien la podía ayudar. ¿Y sabe qué recibió? Recibió silencio. En pocas palabras, Jesús la ignoró. Jesús no le contestó nada. Y por si fuera poco, los discípulos la mandaron callar. Aparte del silencio de Jesús, los discípulos le estaban diciendo que se callara. Esta mujer vio en Jesús la única oportunidad para que su hija fuera libre. Y cuando le clamó por misericordia, Jesús se quedó callado. No le dijo absolutamente nada. Qué escena tan fuerte, una madre desesperada pidiendo ayuda por su hija y Jesús guardando silencio. Yo me ponía a pensar cuántas veces esta escena se repite en nuestra vida. Nosotros desesperados clamando al Señor, nosotros pidiéndole con todas nuestras fuerzas y el Señor guardando silencio. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos en medio de grandes problemas, en medio de grandes tribulaciones y parece que el Señor no nos responde? Parece que el Señor nos ignora, parece que
que el Señor no nos contesta y estamos, Señor, mis hijos, Señor, mi esposa, Señor, esta enfermedad, Señor, mi casa, mi familia, y estamos derramando nuestro corazón delante del Señor. ¿Y qué hace Dios? Guarda silencio, no nos contesta, parece que nos ignora. Y muchas veces no lo podemos comprender, no podemos entender cómo es que yo estoy clamando tan fuerte por mi familia, por mis hijos, y el Señor no me contesta, y nos desesperamos porque esperamos que nos responda ya. Y como no nos responde, muchas veces desistimos, o muchas veces seguimos clamando, pero nos desesperamos porque no vemos la respuesta de Dios. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer se hubiera quedado con el silencio de Jesús? ¿Qué hubiera dicho esta mujer? Bueno, es que yo le pedí al hombre que todos dicen que hace milagros y me ignoró. Yo me paré a un lado de Jesús, el que todos dicen que sana a los enfermos, el que echa fuera a los demonios, y ni siquiera me contestó, me ignoró. Yo no sé si usted sabía, pero el silencio también es una respuesta. Muchas veces el silencio es Dios trabajando, hermanos. El Señor trabaja en el silencio. Lo que para nosotros es que Dios nos está ignorando, es realmente Dios diciéndonos: quiero enseñarte algo más de lo que me estás pidiendo, yo quiero ir más allá. Muchas veces lo que para nosotros es una oración no contestada, es Dios diciéndonos: yo tengo el momento preciso para contestarte, no ahorita, un poco más adelante. Yo veo más allá de lo que tú puedes ver con tus ojos carnales. Pero además del silencio, hermanos, de Jesús, la situación se puso más grave para la mujer, porque dice la palabra que los discípulos la mandaban callar. Le dijeron: Señor, despídela porque da voces tras nosotros. O sea, le estaban diciendo: Jesús, córrela de aquí porque viene haciendo escándalo atrás de nosotros. Y aun con el silencio de Jesús y que los discípulos la mandaban callar, ella no se rindió, hermanos. Ella no se dio por vencida. Era la vida de su hija la que estaba en juego. Una madre nunca se rinde cuando ora por sus hijos. Aunque todos le digan que ya no ore, ella va a seguir orando. Ella no se rinde al aconsejarlos, así les repite lo mismo una y otra vez, y les dice un día lo mismo y el día siguiente lo mismo: ya no tomes, ya no te juntes con esos amigos, ya no llegues tarde, ya no hagas esto, ya no hagas lo otro, y al día siguiente les vuelve a decir lo mismo, y al día siguiente les dice lo mismo, y durante 5, 10 o 20 años les sigue diciendo lo mismo. Pero la mujer nunca se da por vencida. Una madre tiene mucha perseverancia cuando se trata de sus hijos. ¿Cuánto podemos aprender acerca de la perseverancia de las madres? Si hay alguien fiel a la oración, es una madre. Si usted quiere que alguien le apoye en oración, acérquese con una madre y dígales: hermana, ayúdeme a orar, porque esa madre ya está curtida. Esa madre sabe de situaciones difíciles. Esa madre sabe de situaciones, de oraciones que no se contestan al instante. Esa madre sabe de oraciones que duran años. Esa madre sabe de rodillas que ya tienen un callo de tanto orar, de tanto clamar. Si hay alguien fiel a la oración, y si hay algo que podamos aprender de una madre, es la fidelidad a la oración. No importa qué tan difícil sea la situación de sus hijos, la madre siempre va a seguir clamando. Ella nunca se rinde. Amén. Y madre que estás aquí el día de hoy, sigue clamando por tus hijos, sigue clamando por tu familia, sigue clamando por esas situaciones en tu casa que parecen que no mejoran. Yo doy gracias a Dios por mi madre, y siempre digo esto porque a pesar de que nuestro hogar se estaba destruyendo, ella nunca dejó de clamar, ella nunca desistió. Quiero que vaya al versículo 25, dice la palabra: entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. A pesar de lo que esta madre escuchó, ella clamó más. La cuarta característica es: una madre es alguien con una fe inquebrantable. Vamos a darle lectura al versículo 26 y 27. Dice: respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Había silencio por parte de Jesús, pero cuando por fin Jesús rompió ese silencio, le dio una respuesta que yo creo que tumbó
casi todas sus esperanzas. Le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos. Es una frase muy fuerte. Seguramente no fue la respuesta que la madre estaba esperando. Seguramente no era lo que le habían contado de Jesús. Yo puedo imaginarme la confusión dentro de ella de decir: pero es que no me dijeron que Él era así. Yo le estoy pidiendo que me ayude, yo le estoy pidiendo un milagro y me está diciendo que no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. En pocas palabras le estaba diciendo: lo que yo tengo no es para ti. Lo que yo tengo no te pertenece. Lo que yo tengo no te lo puedo dar. Tú no eres digna de lo que yo tengo. Es una frase muy fuerte para la madre. Pero me encanta esta historia porque a pesar de tantas barreras, de tantos obstáculos que tuvo la mujer para recibir su milagro, su fe en ningún momento se quebró. Su fe nunca se quebrantó. ¿Recuerda cuáles eran todas las barreras de esta mujer para que el Señor le atendiera, para poder recibir su milagro? Primero, era que ella no era judía. Era de una región que estaba fuera del pueblo de Dios. En segundo lugar, clamó, y ¿qué hizo Jesús? Guardó silencio, la ignoró. La tercera, los discípulos la mandaron callar. En cuarto lugar, Jesús le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en quinto y último lugar le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos. Esta mujer tuvo por lo menos 5 razones para haberse desanimado. Tuvo por lo menos 5 justificaciones, todas ellas válidas, para haber desistido de su petición, para haberse ido de ese lugar decepcionada, enojada, renegando. Tuvo por lo menos 5 razones para regresarse, para desanimarse. ¿Cuántas razones tenemos nosotros, hermano, para desanimarnos y para salirnos del camino? ¿Cuántas razones tenemos para dejar el camino de Dios y regresarnos al mundo? ¿Sabe cuál es la razón de alguien? Porque no me saludó el hermano, ya no voy a la iglesia. Esa es la razón para dejar el camino de Dios. ¿Sabes cuáles son las razones de hoy en día? Es que el pastor no me saludó. Ese pastor ni saluda, mejor ya no voy. Es que ponen hermanos a servir que no se lo merecen. Es que los de la alabanza no sé qué. Es que los sugieres no sé cuánto. Es que no me gustan los adornos que ponen. Y esas son las razones por las que muchas personas se regresan del camino del Señor. Yo no le llamaría razones, le llamaría pretextos para regresarse al mundo. Andan buscando nada más una cosita para regresarse. Esta mujer tuvo 5 razones fuertes para haberse desanimado, pero su fe nunca se quebrantó. Amén. Ella sabía que no le correspondía comer de la mesa. Ella sabía que no le correspondía ese pan, esa comida, pero ella pidió misericordia, pidió las migajas que caen de la mesa. Ni siquiera pidió la comida. Yo quiero decirte algo en esta noche, amigo y amiga que nos acompañas, hermanos. Quizá las cosas no han salido como tú esperabas. Quizá la vida de tus hijos no es la mejor. Quizá esa enfermedad que te aqueja no ha mejorado todavía. Quizá las cosas en tu familia, en lugar de mejorar, van cada vez empeorando. Pero ahí está tu fe. Pero ahí está tu fe, sigue entera. Tu fe sigue intacta. Tu corazón sigue latiendo todavía por esa petición delante del Señor. Quizá hemos querido imponerle algo al Señor a través de nuestras oraciones, y esto es algo muy fuerte también, muy grande. Muchas veces le exigimos al Señor que haga algo. Nos agarramos reclamando promesas. Es una frase muy, muy famosa el día de hoy. Reclamamos las promesas que el Señor tiene para nosotros, reclamándole al Señor. Yo escuchaba una oración el otro día, estaba estudiando un canto, y era un concierto y había una
cantante cristiana que estaba haciendo una oración y precisamente estaban haciendo una oración por Julio Melgar, por el cantante cristiano que falleció hace poco y todavía no moría en ese tiempo. Y esta persona estaba clamando y estaban orando por él a la distancia porque no estaba él ahí. Y decía: Señor, sánalo, y te pedimos que puedas sanarlo. Y está bien clamar al Señor. Y empezaron a clamar: sánalo, Señor, te pedimos que lo sanes, tú eres nuestro sanador, tú llevaste nuestras enfermedades y bla, bla, bla. Y empezaron, y dije: qué bien que están orando por el hermano. Y de repente empezó a levantar la voz y le dijo: Señor, sánalo. Y no aceptamos un no por respuesta, le dijo. Yo casi me voy para atrás. Le estaba ordenando a Dios lo que tenía que hacer. Le estaba diciendo: tienes que hacer esto. Si quieres hacer otra cosa, no. No aceptamos un no por respuesta, le dijo. Y yo sentí tan feo en mi corazón de ver esa oración. Le dije: ¿en qué momento nos subordinamos tanto? ¿En qué momento tomamos esa libertad como para estarle exigiendo al Señor? ¿En qué momento podemos reclamar promesas delante de Dios? ¿En qué momento podemos exigir? Tu palabra dice que a mí serán dadas estas cosas y bla, bla. Y empezamos a exigirle, como casi regañando a Dios para que nos dé las promesas que tiene en la palabra. Y le dijo: y no aceptamos un no por respuesta. Y es que esa no es la forma de acercarse al Señor, hermanos. Dice la palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, reconoced que Él es Dios. Esa es la forma que tenemos que acercarnos al Señor, hermanos, humillados delante de Él, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que por nuestra capacidad no merecemos nada, no estamos en ninguna condición de reclamar nada, de exigir nada. Estamos para suplicar su misericordia, para pedir su voluntad. Señor, si es tu voluntad, que se haga. Tú sabes que el deseo de mi corazón es este, le dijo Jesús al Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El mismo Jesús no le quiso imponer nada a su Padre, y nosotros queremos imponerle algo a veces al Señor. Queremos suplicar por su misericordia. Y sabe, hermano, esa fe inquebrantable es lo que Dios ve en nuestros corazones. Esa disposición, esa misericordia, esa humildad, ese reconocimiento, esa humillación delante del Señor. El día de ayer estaba con mi esposa, estábamos platicando y empezamos a hablar de un tema que es un poco ríspido para los dos. Yo así que cuando hablamos de ese tema van a salir chispas, y casi siempre le damos vuelta y casi siempre lo rodeamos. Y yo veía que la plática se estaba encaminando a ese tema, y yo: Señor, no quiero pelear. Y empezamos a hablar de ese tema, que es un tema innombrable para nosotros. Y empezamos a platicar y pasó algo muy curioso, muy hermoso. No peleamos, pero no terminó bien la plática. No terminó bien, terminó no mal, pero no bien tampoco. Y yo me levanté y me fui y estaba repasando algo del mensaje. Y me fui y me puse a repasar y estaba orando y estaba practicando la palabra. Y en eso veo que mi esposa sale del cuarto también y se puso a hacer algunos quehaceres también, ella con sus audífonos. Y pasó algo muy curioso, porque yo no reaccioné como muchas otras veces he reaccionado. Yo soporté y terminé de leer la palabra, y de repente me terminé y guardé mis cosas. Me fui al baño y me estaba rasurando,
Y de repente veo a mi esposa por el espejo y volteo y la veo con los ojos llorosos y me dice: quiero hablar contigo. Y yo me volteé y le dije: sí. Nos salimos del baño, nos fuimos al cuarto y me dice: quiero que me perdones. Quiero que me perdones. Y yo no le dije nada, yo dejé que ella hablara. Y empezó a expresar ella de sus labios y me empezó a decir muchas cosas que estaban en su corazón. Me dijo: perdóname, porque no estoy reaccionando bien. Perdóname por cómo contesté. Perdóname porque yo reconozco que tú trataste de hacer las cosas bien, de hablarme como tantas veces te he pedido que me hables en medio de un tema escabroso, y te pido que me perdones. Yo le dije: sí. Ya ve cómo somos los hombres de duros a veces. Yo le dije: no, perdóname tú a mí. Y los dos nos perdonamos y empezamos a llorar y nos arrodillamos. Le dije: vamos a orar, y nos arrodillamos ahí recargados en la cama. Y el Señor nos ministró de una manera tan hermosa, hermanos, de una manera tan preciosa. Llegó un momento de donde ya no era oración, lo único que se escuchaba en esa habitación eran gemidos, llorando, suplicando la misericordia del Señor. No reclamando, no exigiendo, no pidiéndole al Señor como una obligación. Estamos solamente dos corazones verdaderamente humillados en su presencia, diciéndole: Señor, tú conoces la situación. Tú conoces lo que hay dentro de nuestros corazones. Si es tu voluntad, Señor, el anhelo de nuestro corazón es este, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. No podemos, hermanos, mostrar altanería delante del Señor. Dice la palabra que al altivo el Señor lo mira de lejos, pero que atiende al humilde, que atiende al que se humilla. Hay mujeres que tienen 10 años orando por sus hijos, que tienen 20 años orando por sus hijos, muchos años orando por su esposo. Mi madre oró durante 10 años por mi papá. 10 años. No puedo ni siquiera contarlos. Ahora imagínense vivirlos. 10 años de un infierno en una casa. De una casa, de un matrimonio que estaba totalmente destruido, con un hombre alcohólico, drogadicto, mujeriego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi madre estaba ahí. Yo sufrí junto con mi madre todo lo que pasamos. Yo la veía llorar en silencio. A veces yo lloraba junto con ella. Yo lloraba cuando mi papá nos corría a horas de la madrugada para meter a sus amigos. Nos levantaba y nos sacaba de la casa porque quería meter a sus amigos a seguir tomando. Fueron 10 años, hermanos. Pero la fe de mi madre nunca se quebrantó. La fe de mi madre nunca se quebró. Esa oración era una semilla, hermanos, que tenía que ser regada con lágrimas. Hay semillas que tienen que regarse con lágrimas, hermanos. Hay oraciones que tienen que regarse con lágrimas. Hoy, para la gloria del Señor, mi papá, mis 2 hermanos, mi esposa y el esposo de mi hermana servimos al Señor. Y para la gloria de Dios, fue por la oración de una madre cuya fe nunca se quebrantó a pesar de las circunstancias. Yo quiero que se ponga de pie en esta noche. Y no le estoy hablando de una historia de ciencia ficción. Yo puedo pararme aquí delante de ustedes y decirles: Jesucristo cambia las vidas. Jesucristo restaura las familias. Matrimonios que están destruidos
el Señor los puede restaurar. A mí nadie me lo platicó, yo lo viví en carne propia. A mí nadie me puede decir que Jesús no puede transformar una familia. Hoy el Señor quiere avivar esa oración, hermano y hermana, que has tenido por tanto tiempo. Yo sé que en el fondo de nuestro corazón tenemos siempre una oración que a lo mejor hemos estado haciendo por años, a lo mejor 5, a lo mejor 10, a lo mejor 15, 20 años, y a lo mejor hemos visto que el Señor no contesta. Pero la mujer le dijo: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hoy nosotros no somos esos perrillos, hermano. Hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido invitados a comer de la mesa del Señor. Cierra tus ojos y quiero que pienses. Quiero que pienses en esa oración que has estado haciendo por años. Y quiero que la vuelvas a hacer en esta noche.